Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien. Saludamos a los presentes acá y a la gente que está en sus casas. Esta posibilidad del modo híbrido nos permite poder llegar a mucha más gente. Pero la verdad que es muy lindo tener gente presente también. O sea, es una nueva era. Bueno, hoy es la primera conferencia que vamos a hacer, organizada desde el Departamento de Humanidades, de la carrera de Fonoaudiología, de la UCA, de Paraná. Y bueno, la carrera de Fonoaudiología es una carrera muy nueva, que lleva recién 2 años, y bueno, esto es el inicio de nuevas charlas y de ciclos de formación. La idea es mostrar también, tanto a los alumnos, por eso va dirigido a los alumnos también, el perfil de la carrera, que queremos hacer un perfil que sea interdisciplinario, que la fonoaudiología no sea una carrera que se encierre solamente en las áreas, sino que se abra a otras especialidades, a otros profesionales, que podamos tener a nuestros pacientes, verlos en forma holística. Y para eso vamos a seguir trayendo algunas charlas que son específicamente fonoaudiológicas y otras charlas en donde realmente hacemos esto de interdisciplina y una mirada mucho más abierta y formación mucho más abierta. Entonces, por eso hoy nuestra charla es Oratoria a Conciencia. La va a dictar la docente, ella es docente, licenciada en Fonoaudiología, es autora del libro Material práctico para el registro de los síntomas vocales, es creadora del Peace Speaker Orador de Paz, y es creadora de la diplomatura en Peace Speaker. ¿Bien? Es también docente de la casa, digamos, así que la conocemos muy bien. Yo personalmente la conozco muy bien, así que estoy muy orgullosa de que haya aceptado esta convocatoria y que sea una de las primeras en abrir este, yo diría, ciclo de charlas y de conferencias que queremos desde el Departamento de Humanidades y la carrera de Fonoaudiología empezar a abrir. Así que bueno, gracias, mi amor. Gracias. Bueno, bienvenidos. Me gustaría saber si la gente que está en casa escucha y ve bien, que te pongan como unos deditos o algo, de ser posible. Ahí están los deditos. Ok, gracias, muy bien. Cualquier cosa, también Mariana va a estar leyendo lo que vayan escribiendo en el chat del Zoom, así que vamos a tratar de hacer de esto híbrido algo realmente productivo para todos. Bueno, y acá estamos, con la oratoria conciencia. ¿Dirían ustedes que hay una conciencia sobre la oratoria? ¿Creen que hay palabras buenas y hay palabras en consecuencia malas? No sé, son preguntas. Y si no son buenas y malas, ¿qué otra categoría de palabras podemos encontrar? ¿Qué es la palabra para cada uno de ustedes? Esos son los temas que a mí me despiertan interés y por lo que estoy acá. Porque si bien, como decía Mariana, somos licenciadas en fonoaudiología, yo creo en el poder de la palabra. Creo en eso. Y eso se volvió mi sentido de vida. Se volvió el propósito y descubrí un talento, lo que quizás en algún momento de mi historia era un problema. Cómo hablaba, si hablaba bien, si no hablaba bien, si hablaba mucho, si hablaba fuerte, si era chillona y demás, terminó siendo un arte que elijo, que intento desarrollar todo el tiempo, y ni saben lo que es cuando viene alguien y uno le puede ser posibilidad para habilitarse en la comunicación, para poder decir lo que necesita decir. No estamos obligados a decir, lo que sí tenemos es el derecho y la obligación de poder decir lo que necesitamos y que suene de la manera en que lo queremos decir. Y ese es el arte. Entonces, ¿si hay palabras buenas o hay palabras malas? ¿Qué piensan? ¿Hay palabras buenas y palabras malas?
Es un conversatorio, no traje nada preparado, así que colabórenme un poco, porque van a hablar conmigo aunque no quieran. Sí, si quieren. ¿Cómo? Depende del contexto, la intención, el tono. Ok, entonces, lo que dice Juli, es que depende del contexto, depende la intención con la que uno dice y demás. Pensemos en una palabra que en un contexto y en una determinada situación, con una buena intención, puede ser una bella palabra. ¿Cuál se les ocurre? Una palabra que nos defina y nos parezca un buen atributo, una buena cualidad, una bella palabra. ¿Cuál podría ser? Pero qué divino. Muy bien. Entonces dice, no hay palabras buenas, yo traduzco porque no hay micrófono al fondo, dice, no hay palabras buenas, no hay palabras malas, según la intención, según cómo se dicen, ¿no? Y para qué se dicen y lo que causa. Por eso se llama cómo impactan las palabras en la construcción de la realidad y en las relaciones, ¿no? Porque para mí, y esto es absolutamente mi manera de pensar, no digo que sea la verdad, digo lo que hoy me hace sentido como mi verdad, es que las palabras, en realidad, yo las puedo comparar con un ladrillo o con un cuchillo. No es algo que todos tenemos en casa, todos tenemos un cuchillo, sin embargo sabemos que es un arma. Pero no por eso somos delincuentes, somos peligrosos o tenemos armas en casa. Sin embargo, un cuchillo puede transformarse en un arma, ¿o no? Entonces eso que tengo, ¿cómo lo uso? Lo que decía ya, ¿cómo uso eso que tengo? Ese ladrillo puede ser un proyectil, y puedo dañar, lastimar, matar, y también puedo construir puentes, casas, de todo, ¿no? Lo mismo con el cuchillo, puedo usarlo como un bisturí, salvar una vida, y también puedo matar. Entonces, para mí la palabra tiene que ver con poder poner afuera algo, representar algo que está muy dentro de mí, es muy profundo, pero yo lo puedo poner afuera a través de la palabra. Gracias a las palabras, estoy acá. Gracias a las palabras, yo sé que ella piensa que la intencionalidad de cómo está dicho, lo que está dicho, le es muy importante. ¿Sí? Entonces nos podemos mostrar. Y nosotros elegimos cómo mostrarnos. Yo podría haber empezado diciendo que sé todo lo que voy a decir, que lo tengo todo ahí, y elegí decir lo que realmente me pasa, que es, quiero con ustedes. Y lo que van a escuchar es lo que soy. Pero vamos a construir juntos, porque la oratoria es eso, es un arte de construcción. Y no construyo solo, no es un monólogo. El lenguaje nos hace sociales, nos hace seres humanos, nos da la posibilidad de simbolizar, de hablar incluso de lo que no está. Yo puedo hablar de cosas y no necesito tenerlas para que ustedes puedan entender de qué estamos hablando. Eso tiene el lenguaje. Entonces uno se remite a la historia antigua, y encuentra que las civilizaciones se sentaban alrededor del fueguito y contaban las historias. Y la palabra lo sostenía. Y uno era perteneciente porque conocía esas historias y porque después contaba esas historias y transmitía a sus hijos las historias. Antes de la escritura, mucho antes de la escritura, ya había símbolos y sonidos que representaban. Ahora, esa palabra que representa, yo puedo decir, me llamo, mi nombre es, puedo decir, soy fonoaudióloga, soy speaker, ¿no? Yo elijo, o sea que hay una conciencia sobre lo que elijo poner sobre la mesa para compartir. Ahora, ¿eso que digo, representa para todos lo mismo? Depende del receptor. Depende del receptor. ¿Y qué del receptor? ¿Qué será? O sea, yo digo una palabra, supongamos que digo estructura, no sé, vino esa, estructura. ¿Qué entiendo yo por estructura? ¿Qué entiende ella por estructura? Mi amor, claro que incluye la edad, la educación, ¿qué más? La experiencia, la emocionalidad, los sentimientos, todo eso construye. Nosotros construimos esa relación con ese símbolo gracias a todo eso, a la cultura, al idioma, la edad, las experiencias. Ustedes saben que aprendizaje, ¿qué es aprender? Eso es vivencia, mi experiencia, más la reflexión sobre eso. Cuando yo puedo reflexionar sobre eso que he vivido, aprendí. Si no, estoy en automático.
Tomar conciencia es qué puedo reflexionar respecto de lo que acabo de decir, de lo que no acabo de decir, de la manera en que lo dije, de a quién se lo dije, para qué lo dije. Si yo puedo reflexionar sobre eso, aprendo. Y si aprendo, la próxima lo puedo hacer un poquito mejor, y un poquito mejor, y un poquito mejor. De eso se trata, porque además, lo que digo, aunque sea de otra persona, siempre habla de mí. Si yo decido hablar mal de alguien, en realidad estoy eligiendo hablar muy mal de mí, porque esa soy yo hablando mal de alguien. Más allá de lo que digo de otra persona, y más allá de si es, no es, corresponde o no corresponde, habla de mí. Todo lo que elijo decir y todo lo que elijo callar, habla de mí. Siempre habla de mí. Imagínense si yo hago de esto un arte a conciencia, lo poderoso que se puede volver. De hecho, la historia ha mostrado que hubo oradores que han sido muy poderosos con la palabra. ¿Sí? Para quienes lo miran desde la religión, la primera palabra fue el verbo. Dios hizo, o Dios dijo, y ya con eso es suficiente, y para otros oradores que han logrado mover multitudes para bien y para mal, lo han hecho solo con la palabra. Así de poderosa. Entonces yo les voy a pedir a las dos filas últimas que se levanten y vengan a esta parte de acá, de la segunda y tercera fila. Siempre tener juventud cerca es bueno. Es bueno, siempre suma. Siempre suma. Ok. Bueno, muchísimas gracias por elegir hacer el movimiento. Podrían no haberlo hecho y también estaba bien. Pero lo que acaba de pasar es lo que les quería mostrar. ¿Cómo logré yo este movimiento? Solo con la palabra, ¿no? Y además dije, les voy a pedir, parece un muro. Sin embargo, mientras les voy a pedir, ya estaba pasando. ¿No? Es increíble. Imagínense lo que podemos mover si moví, no sé, 20 personas. Uno podría pensar, eso pasa porque obedecen. No soy la autoridad. Pasa porque hay confianza y me conocen. ¿Cuánto nos conocemos? Lo primero que chequeé que no han sido mis alumnas. ¿Cuánto me conocen? Nada. Son las mías. Son las de ellas, pero la orden la yo. Entonces miren lo que logramos con la palabra. Con la palabra usada, en el momento, en el lugar, de la manera, con la entonación, como decían recién, con la intención, con la forma y con la gestualidad. Yo decía, las últimas de allá vienen para acá, se sientan ahí, hubiese sido absolutamente diferente, ¿no? Pero no usé ni el por favor con intención, porque hubiesen podido decir, lo que pasa es que lo pediste por favor. No lo pedí por favor. No lo pedí en presente. Y sin embargo sucede. Es maravilloso, maravilloso este arte. De hecho, ¿por qué le digo arte? Para mí es un arte, ¿eh? No quiere decir que eso lo digan los libros, las chicas de fondo, esta parte es solo conversatorio. ¿Okay? ¿Por qué digo que es un arte? Porque realmente uno elige cómo combinar los elementos de manera absolutamente creativa y única. Vamos a imaginar que preguntamos qué hora es. Yo puedo preguntarlo. ¿Me decís la hora? ¿Tenés hora? ¿Me das la hora, por favor? Y la gente de mi generación y más grande diría, tírame las agujas. ¿Te suena? No a los chicos, a nosotros no suena. Tírame las agujas. Ya son las 7, puedo decir una hora, ya son las 7. Puedo preguntarlo de tantas maneras, ¿no? La hora, esto. Entonces realmente es un arte, porque yo puedo elegir. Y no suena de la misma manera. Esto que decían por ahí, ¿no? La emocionalidad. No es lo mismo que yo te pregunte, nombre completo según tu documento. ¿Me das tus datos, por favor? ¿Me decís tu nombre y tu apellido? ¿Me podés decir cómo te llaman? ¿Cómo eligieron tus padres llamarte cuando naciste? No es lo mismo. Y sí es lo mismo. Pero no resuena igual adentro, ¿vieron? No suena ni parecido. Sin embargo, en algún punto es lo mismo. Entonces, hablando de que las palabras pueden ser buenas y malas, y en realidad descubrimos que no,
eso fue lo que más me maravilló. Una misma palabra puede tener dimensiones absolutamente diferentes. Pero no solamente porque nosotros tenemos una economía y una ecología en nuestro lenguaje. ¿Saben cuántas palabras más o menos tiene nuestro idioma? Tiren. Tiren. ¿Cuántas palabras puede llegar a tener si agarramos todo el diccionario? A lo cual, ojo, al diccionario habría que agregarle las palabras que usamos por el uso, ¿no? No va a estar googlear, ya les aviso. Va a estar aula híbrida, no va a estar aula híbrida. Pero lo fuimos como combinando en el uso. ¿Cuántas palabras imaginan que tiene nuestro español? Tiren. ¡Opa! Infinitos no, gracias a Dios, no. No, infinitas no. Sí, lo que sí es que en permanente construcción. O sea, uno podría pensar que el idioma no está cerrado, no está muerto. La lengua es viva. ¿Por qué es viva? Porque hay palabras que salen del uso, de las experiencias, de la emocionalidad, de la cultura. Esto que fuimos diciendo hace que ahora entendamos lo que es googlealo, y antes eso no existía, ¿no? Porque esto surge en la realidad. Por eso la palabra transforma la realidad, pero en realidad la realidad es la que me trae la riqueza en la palabra. Al mismo tiempo. Entonces, les cuento que hay más o menos reconocidas 100.000 palabras en nuestro idioma, en nuestro español. ¿Y cuántas palabras imaginan que usamos de todas esas? 3.000, ok. ¿Cerquita? ¿Y una más? ¿Y una más? Bueno, lo máximo que se ha visto que el desarrollo de gente que tiene mucho vocabulario puede tener más o menos 40.000, 50.000 palabras, que en realidad algunas son pasivas y otras activas. ¿Qué quiere decir? Yo puedo reconocer el significado, pero no la uso nunca. ¿Sí? Nosotras nos pasa en el consultorio que cuando un chico aprende una palabra, la repite hasta en la sopa. Empieza a usarla hasta cuando no va. Y le encanta, le encanta. Y si sabe la R, se la pone hasta cuando no va. Está requete recarrer, rarra, no le encanta. ¿Por qué? Porque está demostrado que el cerebro necesita repetir, habilitar esa vía, esa calle, y repitiendo 14 veces una palabra, decimos, cling, caja, la tenemos en el diccionario. Antes no. Entonces, por eso, vamos a escuchar a veces que la persona repite y repite, como que se enamoró de la palabra, la está haciendo propia, y eso está bueno, ¿sí? Pero a veces nos quedamos con palabras propias y decimos todo con esas 4. Y la verdad es que con 4 posibilidades, imagínense un lugar que ir a comprar algo, un lugar que hay solo 4 opciones, a ir a un lugar que hay muchas opciones, donde seguramente encontraré lo que busco, ¿no? Entonces, la verdad es que encontrar la riqueza de las palabras nos permite a nosotros ser lo más auténtico, lo más cercano y lo más genuino entre aquello que ponemos en el mundo de afuera, pero en realidad pasa en el mundo de adentro. Yo tengo muchas palabras, puedo ser más clara a la hora de decir aquello que habito, que me habita, que me pasa, que me representa, y no las únicas 4 que tengo, y siempre más o menos que calce dentro de lo que tengo. Donde nos faltan muchos vocablos, mucho vocabulario, lamentablemente, y eso también tenga que ver con la cultura, y son las emociones. ¿Vamos bien? Alguien debe tener el micrófono. El micrófono habilitado. Veo a mi amiga María Cesana. Fíjense. Una fono recibida en Rosario en mi época, conmigo. Bueno, qué lindo. Es ver que hay otros ahí que conozco. Hola Ellen, a Yelén. Hola Ellen, hola mi amor. Qué lindo. Bueno, entonces, pues ya me voy a dar vuelta y la voy a Sí, ahora ya me tengo que quiero ver quién está. Muy bien. Entonces, les decía que nos faltan muchos vocabularios en la emocionalidad, y eso para bien y para mal se vio muy claro en la pandemia. Vamos a hacer un especial de cerrar una zona de casa. Hola Cari. Claro, hay gente que sin dinero cree que no lo tiene habilitado. Bueno, muy bien. Entonces, imagínense en tiempos de pandemia, que lo hemos vivido todos, de eso podemos hablar, que lo hemos vivido todos. Hay sensación de aislamiento. Aprendimos lo que es la palabra protocolo, distanciamiento, palabras que no usábamos y se empezaron a poner en el vocabulario, ¿no? Se hicieron ahí todo el tiempo, de uso corriente. Ustedes saben que el aislamiento va de la mano de
lo que se tomó siempre como medida de castigo, porque cuando aislaban a una persona, ya sea en la cárcel o en otras situaciones, eso de ir al cuarto y de quedarte en el rincón, ¿no? Siempre ponerte ahí aparte del resto, es la manera en que el ser humano realmente le afecta directamente a la psiquis porque pierde relación de tiempo y espacio. Cuando yo estoy allá, ya no estoy en relación a mi espacio y ya el tiempo para mí corre de otra manera, o no corre. Entonces, ese tipo de situaciones, al menos a mí, me mostraron con lo que yo vine consultando, historias de mucha angustia y mucha depresión. Minuto, hay un ruido. No tengo nada. Pero, muy bien. Muy bien. Vamos a un paso de la solución en la compu. Bueno, hay que encontrar el paso, pero bueno. Entonces, todo es aprendizaje, ¿vieron? Además, tenemos que buscar una opción que diga silenciar a todos. Como que sabíamos dónde estaba. Había que encontrarla, pero la respuesta ya estaba. Bien, entonces, les contaba de esta historia que se vio, al menos para mí, es súper evidente, así, muy, muy claro, cuando aparece una situación absolutamente extraordinaria, porque no estaba en lo ordinario. Esta vez no nos pasa a algunos, a pocos o a aquellos, nos pasó a todos. Y de golpe conocíamos dos palabras, o tres, o una, respecto de sentirse mal. Pero mal porque además tengo que hablar de que ahora es posible que me muera, la gente se muere, siempre supe que me voy a morir, pero ahora parece que es en serio. Y son temas complicados, complejos, que no los traemos todo el tiempo aquí, sabemos pero lo corremos porque si no, no puedo vivir con esa angustia, y de golpe esto era real, era tangible, era acá, y había que encontrar el abanico de colores dentro de esta emoción para no creerme en la depresión, ni quedarme aislado una vez que pase esto, seguir en ese estado, no volverlo un estado de sufrimiento. Y yo me encontré ahí con esta incapacidad que la pude ver en mí, pero fundamentalmente la vi en el otro y me di cuenta que tenía que ver con esta construcción o no construcción de la emocionalidad. Y empecé a descubrir la cantidad de palabras que hablan de esos estados. La nostalgia, la añoranza, la tristeza, la pena, el dolor, la soledad, la angustia, la incertidumbre, el duelo, la depresión, o sea, había muchos. Y al principio para mí eran como muchos tonos de rojo, muchos tonos de azul, como una palabra en una escala de colores. Y descubrí que no era eso solamente, que no eran siempre el mismo color y que no eran más o menos lo mismo que los de al lado. ¿Cómo? El miedo. El miedo, absolutamente el miedo. El miedo, absolutamente, el miedo. Hago así porque yo trabajo con la brújula de las emociones. Y el miedo se opone al enojo. Y en ese eje de oeste-este, porque de norte a sur tenemos la alegría y la tristeza, el miedo y el enojo tienen que ver con lo que está en riesgo, la amenaza. Cuando siento que la amenaza es demasiado grande, el miedo me hace, vamos. Y cuando yo siento que aunque sea grande o chica, mi manera de salir adelante es ir desde el ataque, me enoja. ¿No? ¿Ustedes les habrá pasado que van en la calle y alguien se les viene con el auto encima o les pasa algo? Y lo que primero parece es como el enojo. Pero atrás de ese enojo no le da miedo, porque algo está en riesgo, hay una amenaza. Ellos coexisten juntos, ¿no? Y empezamos a encontrar emociones como la incertidumbre, que era ¿dónde lo pongo? ¿Es miedo, es enojo, es tristeza, es ¿dónde está? Poder decir que no sé, poder decir que esto no lo entiendo, poder decir que no lo entiende nadie, porque por ahí digo, bueno, no lo entiendo yo, pero siempre hay alguien, un plomero, un gasista, alguien que sabe de compu. ¿Qué pasa cuando todos se declaran que de esto no saben? ¿Ok? Y gracias a que nos declaramos no sabiendo es que podemos ir a buscar. Y con las palabras pasa lo mismo, pasa absolutamente lo mismo. Entonces mi invitación
en lo que tiene que ver con la oratoria conciencia es primero ser consciente de que yo elijo lo que decir y lo que no decir. Y si me doy cuenta que no estoy pudiendo elegir, pues tengo que hacer algo con eso. Es mi derecho, pero también es mi obligación en algún punto. ¿Qué pasa que no estoy pudiendo decir? No es que estoy eligiendo callar, no estoy pudiendo decir. ¿Qué pasa que eso que digo no llega como quiero que sea entendido, escuchado o recibido? ¿Qué pasa que lo digo de mala manera, en mal momento, a la persona que no corresponde? ¿Qué pasa que no me alcanza lo que digo con lo que quiero decir? Sí. ¿Sacaste alguna conclusión del por qué no hay palabras para expresar emociones? Saqué una hipótesis. Las hipótesis ya van a llegar ustedes con las tesis. Son un montón de posibles respuestas, pero quedan ahí como una posible respuesta. Que creo que para mí al menos es lo mejor, porque si yo ya me doy una respuesta cerrada, tipo ya terminé. Y a mí me gusta, ¿no? Yo empecé a hacer eso, ya te voy a responder, pero empecé a hacer eso conmigo, suponte. A mí me decían, ay, pero vos sos re simpática. Y yo decía, yo soy re simpática. ¿Yo soy re simpática? Me lo ponía en signo de pregunta. Y a veces me contestaba, y la verdad que sí, porque elijo tener esta actitud, y otras cosas que me decían, yo soy así. La verdad que no. Yo no soy así. Hasta conmigo me hago esto. Me hago una pregunta, y hoy no. O soy así, pero no siempre. O soy así, ¿por quién elijo? Porque tiene que ver con empezar a conocerme a mí, para también estar al servicio de conocer al otro. Viéndolo al otro, sin creer que lo miro al otro mientras me miro a mí. Aprender a callar mi conversación es que yo ya la haya tenido conmigo. Si yo hago las paces conmigo, ya no voy a la guerra con vos. ¿Okay? Pero ¿qué me contesto con esto? Que lamentablemente, o por suerte para nosotras en nuestra profesión, porque ahí se nos abre un camino de trabajo, es que nos enseñan a hablar, pero en realidad no nos enseñan oratoria. Yo la escuchaba a mi mamá, mis padres ya fallecieron, pero mi mamá contaba siempre que ella estudiaba teoría y solfeo, no tengo ni idea de lo que era, pero estudiaba teoría y solfeo, declamación. Hay un montón de cosas que desaparecieron. Pero ella lo que hacía era repetir versos, que todavía me lo sé. Imagínate si me hubiesen repetido los nombres de las emociones, lo que sabría, ¿no? Yo creo que nosotros estamos en proceso de eso. Yo creo que las cosas que nos van pasando nos dan un permiso a quien lo quiere tomar para ir viendo cómo le pongo yo de nombre a esto. Si siempre digo tristeza y en realidad hay otra cosa. Si hay abandono, si hay rechazo, si hay miedo, si hay inseguridad, qué sé yo, ¿no? Así que mi conclusión es que, y por eso hago esto, es tomemos conciencia de que cuando hablo me muestro lo más profundo de mí. Entonces a veces me escucho cantando una canción o diciendo algo y digo, mira lo que estoy diciendo, ¿no? Y deberíamos tener ese trabajo de conciencia, de que los chicos desde muy chiquitos puedan hablar de sus emociones, puedan hacer exposiciones contando sus historias vividas, sus historias aprendidas, sus historias contadas, sus historias deseadas. Que yo pueda hablar desde chico qué me gusta, qué no, qué me gustaría, qué cambiaría, qué está bueno para mí, qué aprendí de mis padres, qué aprendí de mi compañero, qué aprendí de mí hoy. Cómo yo elogiaría al otro y cómo me elogiaría a mí. ¿Qué fue del día de hoy lo mejor que vi de mí, lo mejor que vi de alguien? Y es dar vuelta a la moneda. Dejar de mirar siempre lo que no, que también es importante, ojo. Imagínate que si yo pensase que todo lo que hago me sale divino, ya está, no tengo más nada que hacer en esta vida. No es así. Entonces hay una parte de mí que quiere mejorar, que mira el medio vaso vacío, y esa es la que dice todos los días, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a colaborar con esto, Y hay otra parte que dice, todo esto tenés. Bien, muy bien, y eso se llama autoestima. Yo tengo una estima de mí. Estima en el cariño, mirá la palabra, no es casualidad. Tengo una estima, un afecto hacia mí, pero además estimo hasta dónde llego. Yo sé que estimo a ese mueble no llego, y sé a qué cosas me puedo enfrentar y a qué no, porque tengo algo estimado, ¿no? Algo aproximado de mis limitaciones y mis habilidades. Y ese es el camino. Entonces si yo me empiezo a mirar así, con lo que sí, con lo que no, con lo que está bueno, con lo que no está tanto, voy desde lo que tengo y lo que soy, ir por algo más, por algo mejor. ¿Sí? Así que creo que es eso, es entender que con hablar ya está, que con las palabras que tengo ya está, y eso es hablar bien o hablar mal. Yo he visto un montón de formaciones de oratoria, que le llaman oratoria,
Y es esto, es como hablo. Entonces las manos no las muevas tanto, no camines, párate aquí, mira los ojos al que habla. ¿Qué sé yo, no? Y salimos, para mí no es eso, no digo que no sea, para mí no es eso. Porque al final estoy diciendo, no seas quien sos. Sé eso que supuestamente tiene que ser para que digan que sos un buen hablante. Que mirás al frente, que las manitos que no te moves tanto, imagínense yo. Sería muy mal oradora. Pero yo creo otra cosa de la oratoria, ¿no? ¿Cómo vamos? Allá hay una pregunta. Hola. Hola, Gaby. Mi pregunta va en este sentido de lo que estás diciendo ahora. Cuando dijiste que me enseñan a hablar, pero no me enseñan. Yo llegué unos minutos tarde, quizás dijiste al principio la oratoria como la concebí, pero sería esto, es decir, poder expresar a conciencia lo que siento, lo que soy. Ok. Sí, sí, esa es una ¿Qué parte. hace la diferencia entre hablar y la oratoria? Claro, la conferencia del año pasado era la diferencia entre hablar y decir, ¿no? No siempre que hablo digo, ¿no? De hecho hay gente que me dice, ay, vos sabés que fulano de tal habló, y yo le tengo que preguntar, ¿y qué dijo? Mientras me está hablando no me está diciendo, ¿no? O sea que no es lo mismo, eso está claro. Y entre lo que vos decís de la oratoria, para mí hay una parte que es esta, de hecho, yo ahora les voy a contar qué es speaker y qué es oratoria conciencia, pues son marca registrada, creo que le pusimos nombres a nuestros hijos y eso fue el otro nombre que puse yo y lo sentí así. Esto se llama de esta manera para mí y se lo voy a inscribir en algún lugar. No, tiene que ver con eso, no con el ego, con decir esto es así para mí y el que quiera acá está, ¿no? La oratoria conciencia es una pata de esto del arte de la oratoria. Si uno busca en el diccionario, yo busco mucho en el diccionario, no sé ustedes, cuando yo era chica, y quizás algunas compartamos, jugábamos al diccionario, ¿o no? Era un juego, no había que comprarlo en ningún lugar, era súper barato. Ahí Andrea me da la razón, tiene la misma edad que yo. Entonces teníamos la enciclopedia de la A a la L, de la M a la... Ok, muy bien. Y el juego era, todos teníamos una hoja y uno solo leía la verdadera definición del diccionario y la escribía en una hoja. Recibía las hojas de todos y alguien, el que tenía el diccionario, porque se iba rotando, leía todas las definiciones, las creadas y la verdadera. Y todos votábamos. ¿Cuál era la verdadera? Imagínense las palabras que yo he aprendido. Hasta el día de hoy me acuerdo lo que era badajo. ¿Saben lo que es el badajo? Claro, el palito de la campana, lo que hace que la campana haga clink, 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 eso que va y viene, es el badajo. Re útil. No sé, pero yo no sé. A mí me pone muy contenta saber badajo. Y así aprendí muchísimas palabras. Era un juego para nosotros. No en todas las casas hubo ese juego, no en todas las casas hubo diccionario, y no todas las casas se usó para eso y no para estabilizar un estante. Pero en mi casa, por suerte, eso está. Entonces hay una parte de la oratoria que es definido de diccionario, dícese de el arte, de la elocuencia, de hablar en un discurso pudiendo influenciar en el auditorio. Eso es lo que dice. Yo digo, nosotros tenemos una interpretación de influir que no es de lo más positiva. Cuando nosotros decimos porque hay que vencer, hay que convencer, hay que influir, ya pensamos que no nos resulta una palabra simpática. Porque también tenemos ese mapa mental, lo que decíamos hoy. ¿Con qué conecto yo cuando escucho la palabra influir, la palabra convencer, ¿no? En nuestra cultura, en nuestra realidad. Pero sería que la oratoria entonces es un arte que yo desarrollo, ¿sí? Que lo tengo que hacer a conciencia, y si no, y que además lo tengo que desarrollar. O sea, tengo que saber más palabras, tengo que darle un valor a eso, tengo que animarme a decir ensayo y error, no creerán que yo llegué así del día a la noche, ¿no? Y lo que me falta, 30 años de fonoaudiología, pero además muchísimos errores y algunos aciertos. He dicho de mala manera, en mal momento, en el peor lugar, la he errado muchísimo y esos han sido mis grandes aprendizajes también. Pero creo que no hacer algo con eso, de hecho, trae esta ruptura en las relaciones. Por eso me resulta tan importante. La primera relación es conmigo misma. Cuando yo tengo naturalizado decirme, pero no puedo ser tan tonta, ¿cómo puede ser que no entienda el internet? Pero no puedo ser tan... Cuando yo me hablo así, y me falto el respeto de esa manera, la primera relación que está rota es yo conmigo. Mi estima y baja así. ¿Sí? Entonces, ni ser bárbara, ni ser una tonta. Hay cosas que sé, cosas que no sé tanto, hay cosas que aprendo, cosas que me cuestan más, esa soy yo.
Pero primero hablarme con amor y respeto ha sido la primera relación. Y a partir de ahí con el otro, claramente. No todo lo que digo es bonito, pero sí lo digo desde un buen lugar. Creo que lo que voy a decir, aunque no sea bonito, va a traer un crecimiento mutuo, porque voy a traer mucha honestidad, y lo digo porque creo que no decirlo sería peor. Si no hay sí, decido no decir. Y eso creo que es la oratoria. Por eso digo que se empieza desde casa, desde muy chiquitito. ¿Y qué me querés decir? Porque además ustedes no saben lo que es poder ponerle el nombre a algo. En el coaching eso se llama distinción. Distinguir es, imagínense que nosotros tenemos 100.000 palabras, dijimos en el diccionario, y hay más. Pero 100.000 palabras, más el uso, dicen que el 30% más habría que sumarle para las que se usan, que salen de la gente, del uso, de la calle. Imagínense las palabras que tenemos. Pero, si yo realmente no tengo la palabra, termino haciendo algo parecido, ¿no? Imaginen que tenemos un niño que va al jardín y no puede decir que le duele, que le mordieron, que tiene ganas de ir al baño. La vulnerabilidad y la imposibilidad que aparece, hasta como nosotros nos ha pasado como madres, padres, esto de decir, no, hasta que no hable, que no vaya, porque si no puede pedir, mejor que no, ¿no? Así de importante es la palabra, porque nos permite, sí. Leí un estudio el año pasado de otro tema sobre la pobreza, y decía, en un estudio de una villa determinada en Buenos Aires, Sí. 900 palabras los chicos de la villa, era todo su vocabulario. Entonces hablaban de la pobreza desde ese lugar. Totalmente. El acceso, la falta de acceso y la pertenencia de exclusión, ¿no? Porque el lenguaje también, la manera de las palabras que uso, quizás las entiende solamente este contexto y quedan acá, quedo restringida, lo cual me hace perteneciente, pero me hace excluido de otros sectores y de otras historias y de otras posibilidades. Absolutamente, es una herramienta, por eso yo les decía, es un ladrillo. Es un ladrillo, si tengo muchos puedo crear y puedo construir y con mucho cuidado para que no le caiga al vecino, para que no se me caigan los pies, para no tirárselo a nadie, puedo construir bellezas, monumentos, y pueden quedar y trascender. Eso fue lo que intenté hacer con el material, con el libro del registro de los síntomas. En plena pandemia no se podía abrir los consultorios, a ustedes les habrá pasado en sus haceres lo mismo, hubo tiempos de qué hago con lo que estaba haciendo, y lo que hice fue encontrarme con todo ese material que yo venía recolectando. Yo escribo mucho, cuando el paciente se va me quedo como, oh, qué bueno esto, y anoto, pero tengo 10.500 cuadernitos y papelitos volátiles por todos lados. Entonces los agarré a todos, agarré el teléfono en la aplicación del Drive, tiene un microfonito que cuando uno aprieta el micrófono habla y el teléfono te escribe, es una secretaria perfecta. Por ahí no te entiende mucho, nada, volvés, corregís, pero podés poner negritas, subrayar y demás. Y así surgió el material. ¿Qué me pareció al principio? Muchísima vergüenza, muchísimo miedo, ¿qué van a decir los colegas? Seguro que algo les falta, que algo les sobra, que algo no es correcto. Ninguna palabra está copiada en ningún lugar. No hay cita, hay una sola cita a un tipo de trabajo que se llama estructuras liberadoras, que me encanta, y lo puse como diciendo, averiguá sobre esto que está copado. Ni siquiera hablo de eso porque mejor andar a la fuente. Después no hay citas. Entonces era como, ¿quién soy yo diciendo esto que no lo dijo nadie, que me van a aparecer las críticas? Y esa es la conversación. Y otra conversación que dice, y bueno, si no es lo mejor, ¿quién mejor que vos para aprender lo que te falta? Dale, y dice, no, pará. ¿No? Pero algo sucede, si elegimos que suceda. ¿Y qué decisión es la que gana? La conversación que gana. Lo que hago es la conversación que me tiene, que yo tengo conmigo. Vamos. ¿Qué pasó? ¿Pregunta o qué? Ahora sí. Ah, ok. ¿Pero ellos me están escuchando? Ahora sí. Sí, ahora sí, pero sí. Ah, ok, pero te avisaron. ¿O hace mucho que no están escuchando? A ver si con el chat nos pueden decir si... No.
Ha sido un segundo nomás. No, fue un segundito. ¿Quieren los de sus casas? Me encanta estar en casa. ¿No? El año Fue un pasado segundo, dábamos dice. clase así. Yo estaba en casa, tuve que invitar a un paciente ahí para que vean desde la facultad. No, es un bizarro ya diría. Fue solo un instante. Bueno, mejor así. A mí me gustaría que comentaras, más que nada para los alumnos de fonoaudiología, porque ella hizo un libro, o sea, es autora de un material, y era de lo que estaba hablando recién, para que se le cuentes de qué se trata ese material. Ok, muy bien. ¿De qué se trata el material? ¿Están ellos escuchando también en casa? Cari, hacemos un dedito. ¿Sí? Gracias, mi amor. También, perfecto. Bien. Bueno, el material surge así, como les conté, pero se refiere a la voz. Porque si bien a mí la palabra me parece el ladrillo y trato, es por lo menos mi objetivo permanente, es ser impecable con la palabra, porque sé lo que impacta en mí y en el mundo. La voz tiene algo que es como cuando uno escucha una canción, o me encanta la letra o me pega la música, ¿vieron? Es como que van juntas, pero no son lo mismo. La música es una cosa y la letra es otra cosa. Entonces, hay letras que lo que dicen es maravilloso, pero el tipo de musicalidad como que no puedo, y otras que tienen cosas hermosas para decir, por eso digo que la música parece que todo el tiempo te están retando, y otros que al revés, con esa vocecita muy hermosa, te están diciendo cosas muy terribles. ¿Ok? Y eso no sabemos qué hacer, porque no sabes si escuchar, a quién le hago caso, a la vocecita o lo que me están diciendo. Y empiezan además diciéndote, espero que no te caiga mal lo que te voy a decir, pero y ya me lo estás anticipando, lo más probable es que me caiga muy mal, que no me dirías esto o no. ¿Ok? Bien. Entonces el libro, ¿qué hace? Presenta 50 imágenes que surgen fundamentalmente del trabajo con niños, porque cuando venían los niños con sus difonías, para mí fue un flash ver que cuando el chico hablaba con su difonía yo no podía terminar de entender cuál era la emoción, porque yo estoy así, desde la mañana hasta así, o sea, va a la escuela así, sigue así, siempre así. Y yo me pregunto, ¿cómo suena esa voz cuando está enojado, cuando está triste, cuando está contento? Igual, imagínense una voz es como una imagen atrás de un vidrio esmerilado. No termino de entender el detalle, qué es esto que está pasando acá. Por lo cual ahí dije, vamos con toda, con qué pasa con las disfonías de los niños. Y ellos dibujaban los síntomas, porque imagínense que un chico no te puede decir, tengo reflujo gastroesofágico. No. Pero te dibujaban el fuego acá. Yo tengo un fuego acá, como para no tener la disfonía. Bueno, entonces, ¿qué empecé a hacer yo? Esos dibujitos los empecé a estandarizar. Cuando ya venían pacientes nuevos, con los pacientes de los anteriores, decía, ¿algo de esto te pasa? Esto me pasa. Muy bien. Y así surgieron, a diferencia de los libros, que hay 5 o 6 síntomas, que es la aspereza, el carraspeo, el escape de aire, y no sé qué más, yo me encontré con 50 puertas. 50 posibilidades que los chicos traían, algunos adultos también, porque ellos fueron como lo más graciosos en mostrar. ¿Y qué hace una imagen? Evoca. Si yo les digo a ustedes, por favor, no piensen que aquí en la esquina va a aparecer un elefante rosado, ya todas, ¿verdad? Les dije, no piensen en un elefante rosado entrando por ahí. Ya está, fuiste. ¿No? Entonces, la imagen es tan fuerte que gracias a la imagen muchas veces evocaban una información que no tenían desde el autorregistro, no sabían, al día de hoy con muchos pacientes pasa que se quedan, a ver si tengo esto, pero esto sería como que me aprieta pero no de adentro, de afuera, a ver si me pasa, se tienen que poner a ver si eso le pasa, porque no tenemos ese momento de decir, a ver, esto me pasa, ¿no? Esos médicos que nos preguntan 50 preguntas y no sé, nunca me pregunté eso, pero si yo vivo conmigo, ¿a quién se lo iba a preguntar? Pero nunca me detuve a ver si yo tengo esto, ¿no? La verdad que resultó una riqueza increíble y bueno, y es una de las cosas que siento que han sido un aporte honesto, con sus fallas y sus aciertos, pero es eso. ¿Sería eso? Sí, yo porque... Ok. Bueno, todos los chicos de fonoaudiología van a empezar a conocer mucha bibliografía y acá tenemos a alguien
que realmente se ha puesto a reflexionar y ha creado algo interesante para nosotros. Está donado en la biblioteca, así que pueden ir, no es que me lo tienen que comprar, pueden ir a buscar ahí, tiene una mano, si no cualquiera, te lo acerco, pero hasta con un hilito. Bueno, está, entonces, tienen eso. Ahora, si quieren, les cuento un poquito de Peacekeeper, y por supuesto que lo más lindo es esto, los emergentes, lo que van trayendo ustedes, que es lo que hace a que creemos juntos, que entendemos cómo impactan las palabras en la realidad y en las relaciones. Entonces, sí, Graciela. Ahora, hay una comunicación no verbal que a veces es mucho más fuerte que la palabra, ¿no? O sea, un portazo, una postura, un gesto. Sí, voy a traducir, por si no se escuchó. Preguntan cómo es el tema del lenguaje no verbal. Un portazo, ¿no? Una gestualidad, un gesto, una corporalidad. Okay. Sí, absolutamente de acuerdo. Y eso va re de la mano de esto. ¿Qué pasa? Que en un tiempo nos volvimos todos una cabeza con un poquito de hombros, ¿no? Para mí fue un re tema trabajar. Yo trabajo a distancia mucho, ya lo adopté, me súper gusta, me encanta, pero tuve que hacer todo un trabajo con eso, porque me faltaba cuerpo, claramente. Dicen, yo esto no lo investigué, pero lo que dice la biografía es que el 70% de la información la gana la corporalidad, la gestualidad, el lenguaje no verbal, y el resto es la palabra. En lo no verbal, además del portazo, el gesto, la corporalidad, si alguien viene y yo le hago así o le hago así, ¿no? Todo esto, además de eso, para mí, yo me he enfocado más en la voz, en la prosodia, en la musicalidad de la voz. Y en eso es como si yo les digo a usted, dijera, lo pasamos re lindo, ¿no? Entonces yo como que lo pasamos re lindo es una frase, pero la música dice absolutamente otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que está bueno esto que traes, Graciela, porque la oratoria, hoy que hablaban del arte, es eso, es combinar, es tratar de que lo que dice tu cuerpo, tu musicalidad y las palabras vayan por el mismo carril, porque si no nos encontramos con a quién le hago caso, ¿no? Pero el cuerpo tiene esto de hablar desde lo más orgánico, de lo más organísmico, de lo más honesto. Yo con las palabras quiero confesarles que las adoro, pero también son re mentirosas. Son re mentirosas, siempre están políticamente correctas, y uno no puede, porque una conciencia hace eso, por eso se llama oratoria conciencia. Yo soy consciente de que esto suena más lindo, te lo voy a decir así, ¿no? Puedo hacer un juego con eso. En cambio, la corporalidad es mucho más honesta. Es mucho más genuina, lo mismo que la voz, es mucho más honesta. ¿Sí? Yo a la distancia escucho a mi hijo, y mi mamá lo hacía conmigo, le diga lo que le diga, sabía cómo estaba. Y es así. Entonces, está bueno traerlo como un elemento a trabajar. Sí. Hola, ¿tiene que ver también con el tema de la comunicación asertiva? Sí. Desde lo gestual, desde el tono, el timbre, Okay. la postura. ¿Tiene que ver algo con esto también? Sí, sí. La comunicación, vieron que se dice asertiva, efectiva, afectiva, eficiente. Bueno, son distintas maneras de llamar, no significan lo mismo, pero sé lo que me estás queriendo decir. Entonces, lo asertivo es como decirle, lo acierto, lo doy en el blanco, ¿no? Y obviamente cuando yo doy en el blanco, es que ha sido lo más exacto que he encontrado, ¿no? Entonces, si yo lo que expreso con la corporalidad, lo que expreso con la emocionalidad, y lo que expreso con las palabras van en coherencia, eso se llama el pitch en psicología, que es que lo que pienso, lo que imagino, lo que hago y lo que siento sean lo mismo. Si yo pienso algo pero te digo otra cosa, en realidad hago otra cosa totalmente diferente, claramente no sería coherente. Cuando esa coherencia se encuentra y se lee de esa manera, se siente, se percibe, se cree, estamos en una comunicación efectiva. Claramente, y los resultados son mucho mejores y más rápidos. Porque nada más bonito y más fácil que hablar con otro que lo que te está diciendo es exactamente lo que piensa, lo que siente, lo que hace. Oh, al fin, porque si no entrar a traducir, que eso que me estás diciendo quizás no sea lo que de verdad sentí, pero en realidad no sé si es lo que hace, ¡oh, qué trabajo! ¿No? Entonces, claro, y aparte esto, la comunicación, ¿por qué decimos que es ecológica y económica? O al menos debe ser así. Porque tenemos un número de palabras que no son infinitos, como decía Clemen, no son infinitos,
la construcción está viva, pero no son infinitos, y eso hace que es ecológico y económico, porque hay una palabra que a veces significa muchas cosas. Para no tener 5, tenemos una que según cómo lo use, hoy hablaban del contexto, una misma palabra puede tener polisemia, o sea, puede significar muchas cosas. Imagínense que yo digo corona, no sabemos si me voy a tomar una cerveza, si alguien falleció, si voy a ir al dentista, ¿no? Si voy a ir con la reina. Entonces, eso hace que sea económico, pero a veces no es ecológico, porque si yo no doy todo ese contexto, la confusión está ahí, a flor de piel. Entonces, cuanto más palabras tengo, claramente la comunicación va a ser más efectiva, más asertiva, como decías vos. Y a mí me pasó una historia así, absolutamente personal, pero se lo voy a contar porque tiene que ver con esto. Habían fallecido mis padres y yo obviamente estaba en una angustia grande, no juntos, pero muy seguido, bueno, al menos en un momento habían fallecido los dos, y una amiga me dijo, es que ¿cómo no vas a estar así si en realidad estás huérfana? Y es una palabra re fuerte, pero a mí me alivió, porque por lo menos tuvo un nombre el Estado. Y eso está demostrado, eso sí, yo he estudiado, he visto muchas investigaciones que lo han hecho incluso con el que se le suele llamar el hombre más feliz del planeta, que es un hombre que es un budista, lo pusieron en un tomógrafo, ¿no? Y entonces cuando él le van diciendo emociones, el cerebro va respondiendo según esa emoción. Y se hizo esa experiencia con personas aleatorias, un grupo, y las personas llegaban y le daban una lista de emociones. Y había habido una mujer que llegó un poquito tarde porque había estado tratando de estacionar su auto, muy complicada, y llega como en ese estado. Entonces lee enojo, qué sé yo, fastidio, ira, bronca, ¿no? Esto que decimos que no son la misma cosa. Y cuando lee frustración, el cerebro hace así. Y ella dice, eso es lo que tengo, y al mismo tiempo el cerebro muestra que la dio en la tecla. ¿No? Entonces, por eso, poder gestionar, cuando ahora se habla mucho, gestionar la emoción. ¿Qué es gestionar lo que no conozco? Y muchas veces poder ponerle un nombre a eso es poder distinguirlo de entre otras cosas. Y eso hace la palabra. Cuando yo digo termo, no importa cuál tenga, si es el que tiene ella acá adelante o cualquiera, todos entendimos lo que es termo. Gracias a eso podemos hablar, porque hay una convención, un acuerdo, pero al mismo tiempo sé que puede ser todo aquello que sirva para, y no tiene que ser sí o sí así. Pues por eso es creativo, pero al mismo tiempo es estructura. Eso es esto, no es una olla, no es un vaso, es un termo. ¿Ah? Entonces la palabra me permite hacer una distinción y me permite abordar la realidad con mucho más facilidad de acuerdo con el otro, porque ya entendemos de qué estamos hablando. Todo el tiempo le tenemos que poner nombre a cada cosa. Bueno, imposible, ¿no? Sí. Acá en el chat están pidiendo que saludes a gente de Buenos Aires, de Capital. De Capital sí, puede estar Pati, pueden estar primos, ¿quién está en Buenos Aires? A ver. Bueno, gente de Buenos Aires. Bueno. A ver, acá te van a decir. A todos. Ay, Claudia, ahí lo vi. Claudia. Eso. Debe estar con Ana, sí. Bien, después están diciendo, ahí están las fotos. ¿cuándo volvés a dar un curso de comunicación efectiva que diste en la UNED? Y me lo perdí. ¡Ah! Igual. Ahora vamos con eso. Ahí está, ahí lo veo a Germán, no lo conozco, pero qué bueno que te hayas quedado con las ganas y preguntes cómo hacerte de eso. Eso está bueno, ¿no? Hacer un pedido asertivo. Muy bien. Ok, eso, bien. No sé si alguien de acá fue a la universidad a hacer esto. No. Curso de comunicación. Bueno. Sí. Se llamaba, hablando de esto, se llamaba Aproximación al Peace Speaker, comunicación efectiva o asertiva, de eso le llaman. ¿Qué es para mí el Peace Speaker? Y esto se los voy a contar porque esto fue buenísimo. ¿Saben lo que se siente alguien que ama las palabras? Descubrir que hay una palabra que no traduce lo que yo quiero decir y además permitirme para mí hacer una definición, me sentía como que ahora yo también jugaba a ser el diccionario. Eso es maravilloso. Es un permiso que me di y que me hace feliz y hasta ahí llego, ¿no? Nada más que esto, pero así lo siento y así se las comparto. Como soy muy de buscar las palabras y ver qué me dicen, no es casual que se llama cómo impactan las palabras, porque si ven como la palabra impactar, yo se los puse en una imagen, lo jugué dándole vuelta, y en vez de impactar, puse pactar para mí. Y la palabra
es un pacto para mí. Yo tengo un pacto de acuerdo, de que eso para mí significa eso. ¿Sí? Y por eso lo traje como en el doble sentido de impactar. Es esto que conmueve, que me llega, que me no, pero al mismo tiempo que habla del pacto que yo tengo con eso. ¿Con qué entiendo yo por esa palabra? ¿Qué me mueve? ¿Qué me conmueve? ¿Con qué lo relaciono? ¿Cuál es el símbolo? Juego todo el tiempo con eso, me resulta súper divertido desde muy chica, y un día descubro que mis letras de mi nombre son Paola Andrea Silverman, Paz. Pero Paz mal escrito, mejor todavía dije la Paz no es perfecta, igual que yo. Por lo tanto va perfecto eso. Y ahí surge que Paz, que Paola Silverman, para mí es Peace Speaker. No sé nada de inglés, no me gusta, no me sale, pero vino así. ¿Y qué significa Peace Speaker? Peace es paz, te hace, peace. Speaker es orador. Es orador de paz. Entonces, ¿cómo entiendo yo la paz? Obviamente no como la paz de ir a meditar a un ashram, ni no estoy re lejos de ser la Madre Teresa, o esos personajes que de verdad admiro, pero no lo soy. Pero sí creo que hacer las paces conmigo, con mis aspectos, con mis peleas, con mis miedos, con mis historias, muchas que tienen que ver con el animarme a hacer esto, muchas que tienen que ver con la crítica respecto a mi manera de decir, muchas con mis dificultades de no decir cosas dolorosas y quedarme en el silencio. Todo eso me llevó a decir, yo quiero hacer de esto un talento, un arte, y lo quiero compartir. Y eso es Peace Speaker. Es ir a la conversación sin chocar, y no por eso callar, es encontrar el equilibrio entre la P y la S. Me conformaron una columna de 11 polaridades, 11 cosas que o pueden estar amigas, y son las dos caras de una misma moneda, y yo la uso así, o las puedo encontrar así, totalmente enfrentadas, y son una pelea en mí. La P y la S de palabra, silencio, entonces digo, o me callo, y ahí es, digo y me callo y digo. Encontrar ese equilibrio es uno. La palabra y el sonido, que es lo que decíamos hoy, eso que digo suene como necesito que suene para que se entienda lo que quiero decir. Encontrar la sonoridad que les gusta. Otra PS es perfil bajo, sobresalir. La gente que dice, no, yo soy re perfil bajo, a mí no me gusta aparecer. Y ahí se priva al mundo de la posibilidad de lo que tiene para decir. Y así hay 11 polaridades que yo trabajo en el Peace Speaker para ser un orador lo más consciente posible. Eso es. Y eso hice en la universidad. Perdón, Clemen, ya te escucho. Hicimos una introducción, imagínense que fueron 4 sábados, no, un viernes, un sábado, hermoso. Fueron personas de disciplina muy diversas, muy rico, vivencial, presencial, así estuvo como lo más, con mucha experiencia vivida, y terminó ahí. Ahora lo que tengo para ofrecer es una diplomatura en Peace Speaker, que van a ser de junio a noviembre, 2 sábados en cada mes, durante 6 meses, totalmente virtual, porque hay gente que está inscrita de otros lugares, y formamos un equipo somos 5 los profesionales que estamos ahí. Una de mucho lujo para mí, que es Patti Wilecki, que seguramente está ahí, que es la que trae la reversibilidad, que es una belleza de experiencia. Personas de Paraná, personas de Santa Fe, personas de Buenos Aires, somos 5, sosteniendo el trabajo del Peace Speaker. Eso arranca en el 4 del 6. El 4 de junio está la diplomatura en Peace Speaker, y lo de la universidad creo que se repite en agosto, pero no está confirmado. Bueno. Hermano, espero que así sea. No sé quién es, de todas maneras, si después ustedes quieren alguna información o quieren contactarse con Pao, se pueden acercar acá a la UCA, y nosotros desde el Departamento de Humanidades o desde la carrera de Fonobiología les damos el contacto. Sí. Si les parece. Voy a escuchar una pregunta, que está Clemen que levantó la mano, y después les voy a compartir un video, así. Dejan de escuchar esta radio, ven otra cosa, y acá hay otra pregunta. Recibimos las preguntas, y después les comparto un video chiquitito, porque lo estoy anunciando para que ella lo busque con tiempo. Pero para que también vean algo más que no sea yo, y vayan diciendo que estuvo buenísimo. Y todo. Sí, Clemen. En relación a el texto tiene
no sé si sería un neologismo, porque un neologismo se usa mucho en fono, chicas, que es una palabra que es como una palabra nueva, neologismo, que tiene una lógica de similitud, de acercamiento a la palabra que no me sale. Por ejemplo, los chicos dicen, en vez de chupete, dame el tete. Dame el tete, un neologismo, no existe, pero todos entendemos que tete es chupete. Eso sería neologismo. No es eso, es una palabra, es una estructura, porque en realidad es una palabra combinada, ¿no? Paz sola es una cosa y orador sola es otra, para mí es un orador de paz, que lo que yo hago es crear una definición que va de la mano del espíritu de lo que para mí es el orador de paz en este momento y para lo que yo lo desarrollo. Porque también podría decir que Gandhi es un orador de paz, pero yo digo otro tipo de orador de paz. Por eso necesité explicar lo que es para mí el orador de paz. Claro, por eso yo siempre digo que en el castellano hay palabras infinitas, porque se habla de neologismo, entonces lo relacionaba con este sticker. Lo que pasa que el neologismo es una, como te decía, una estructura que surge, pero que alguien la tiene que conocer. Porque si yo empiezo a decir ahora, digo, a partir de ahora, para mí esto se llama pirín. Me das el pirín y la gente va a decir, no sabría qué me estás pidiendo, no me sirve como estructura. ¿Está? Entonces, la palabra puedo decir infinita, sí, puedo decir infinidad de combinaciones silábicas, pero no por eso se llaman palabras, porque me voy a comunicar. Tiene que estar aceptado socialmente, es una convención. Exactamente, ay, qué lindo, ¿quién habló? Claro, exactamente, tienen que estar aceptados, esto es increíble, tienen que estar aceptados por convención, y a su vez lo que dijimos es que es una distinción, pero a su vez cada uno tiene un mapa propio de lo que entiende por eso, ¿ok? De hecho, si yo llego a decir banco, va a haber gente que va a pensar en el auditorio, en dónde está sentado, y otros ya pensaron en ir a hacer el crédito, ¿cierto? Entonces, por eso digo, es por convención, por acuerdo, pero a su vez yo tengo mi propia convención sobre esto. Sí, totalmente. Una pregunta más allá. ¿Qué hago? ¿A quién se atiende? ¿El que vino al negocio o el que llama por teléfono? Es la pregunta del millón. ¿Te parece? ¿Cedés? ¿Cedés? ¿Le damos lugar a ellos? Ok, dale. ¿Quién preguntaba acá? ¿Susana o me pareció? No, yo, L. L, una voz conocida era. Hola, L. Sí, hola, ¿cómo te va? Hola a todos. No sé por qué, pero lo relacioné como cuando vamos al ferretero, ¿no? Aquella cosa que le decimos, tengo el cosito de la cosa y hay un cartel grande que dice, yo no vendo ni los cositos ni la cosa, traiga una foto o haga algo, ¿no? Porque, claro, no hay convención de lo del cosito de la cosa. Sí, qué hermoso, me le pusiste humor, me encanta. De todas maneras, ¿sabés que me acordé también? Les cuento que yo estudié en Buenos Aires hace 17 años o más, psicología de la Gestalt, ¿no? 3 años yendo a Buenos Aires fueron de las cosas más bellas que me han pasado en formación. Y teníamos un profesor que hablaba de las emociones, y decía, pero hay una que no está en ningún libro, pero que todos entendemos, eso de que cuando me da cosa. ¿Viste que me da cosa? ¿Qué es eso me da cosa? Y sin embargo, la cosa del cosito, en algún punto, sí, pero es esto, es genial, me encantó. Bueno, te escucho. Vos dijiste que había que encontrar un equilibrio entre decir y callar. ¿No podría ser más, en vez de encontrar un equilibrio, de encontrar una palabra para poder decir lo que tengo que callar? A ver, mi amor, está interesante, me encantan las preguntas. Encontrar una palabra para... Encontrar una palabra para poder decir y expresar, digamos, lo que tengo que callar. Me encanta, me encanta. Yo te la voy a tratar de ir como ganando. En realidad es tan valioso el callar, el silencio, como la palabra. ¿Sí? Si esto que vos hiciste recién, cediste tu palabra, hiciste silencio para que ella aparezca. Entonces el silencio tiene eso, es generoso, es respetuoso, es posibilidad de irme al fondo para que otro haga figura, es estar para el otro, ¿no? Entonces el silencio tiene que estar la música, entre un sonido y otro tiene un silencio, sino un montón de ruido. Entonces, el silencio, no es que está mal el silencio, y tampoco está mal la palabra. Cuando yo digo el equilibrio, no es encontrar 50 y 50, eso no es equilibrio para mí. El equilibrio es, si yo hago un guiso de lenteja con equilibrio, no voy a poner la misma cantidad de sal que de lenteja, que de chorizo, ¿no? El equilibrio es que las dos cosas puedan estar en su justa medida, lo que yo necesito.
Entonces, hay muchos tipos de silencio. Está el silencio amoroso y respetuoso, pero también está el silencio absolutamente violento. Te clavo un visto. Y listo. ¿Está? Entonces, no siempre el silencio es, decime lo que te pasa. Yo lo hacía eso mucho. ¿No? Lo peor que podía hacer era, no te digo, y esa era mi, no te digo. Entonces, hay silencios que son súper dañinos, súper violentos, súper, ¿no? Entonces, mirar con buenos ojos la palabra, mirar con buenos ojos el silencio y decidir, ahora prefiero hacer silencio y ahora prefiero hacer. Pero lo malo sería el silencio por no poder expresar. Eso, mi amor, el silencio cuando no puedo decir lo que necesito decir, o el silencio como arma, el ladrillo como piedra, ¿no? Pero el equilibrio está bueno cuando yo, esto que dijiste me encantó, es cómo te digo que en realidad no puedo decirte. ¿No? Yo necesito decirte algo, pero no te lo voy a decir ahora, porque si te lo digo ahora no lo voy a decir como lo quiero decir. Porque la emoción está acá. Cuando la tercera baje, yo pueda ver, escuchar y decir, yo te voy a decir. Ese es un hermoso gesto de cuidado y está puesto en la palabra, pero te estoy diciendo que voy a hacer silencio. Eso es lo que vos decís que me encanta. ¿Ok? Pero ese equilibrio es eso, es digo cuando necesito decir, callo cuando necesito callar, digo que voy a callar. Siempre desde lo cuidadoso para conmigo y para con el otro. Sí, ahí hay una mano levantada. Ya me respondiste la pregunta. Era que si el silencio tendría que ver con ocultar. Por eso el silencio, por eso digo las palabras buenas y las malas. Uno dice, ¿qué tal el silencio? Ay, me encanta. ¿Viste que el silencio te conecta con la paz? Porque una cosa es que te escuchen, otra cosa es que te sientas escuchado. El más hermoso sería que el otro te regale el silencio y te sientas escuchado. Entonces voy a decir, el silencio que la paz. Es el poder escuchar mi voz. Que estoy en silencio, es hermoso ahora. Yo le digo a alguien, che, estoy esperando que me conteste. Cling, cling, silencio, 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 silencio. Te mando un audio, azulcito, 2 azules y no me contesta. Silencio, 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 silencio. Necesito que me digas qué te pasa. Silencio, silencio, silencio. Necesito decir, pero no puedo. Entonces me termina la úlcera acá porque no digo, porque no sé cómo, porque no puedo, porque tengo miedo al costo, porque ahí viene todo ese silencio también. Entonces, ninguna palabra es así, ni ninguna palabra es así. Lo que decíamos hoy, al mismo tiempo. ¿Para qué la uso? Para llegar al otro, para estar para el otro, para callar mi conversación y escuchar lo que el otro de verdad me quiere decir. Bien, por el silencio. Lo uso para torturarte. Depende. Claramente, sí. Ponemos, les quiero compartir un video antes de empezar. Les cuento la historia porque quizás la conozcan. Se llama Talentos Ocultos. Y es la historia muy conocida de la película, es del año, hará 5 años que salió, nuevita, relativamente, historia verídica, 3 mujeres negras que trabajan para la NASA, principios de los años 60, esto es real, y portan con esto, con esta dificultad que son negras y además mujeres, para esa época. Una de ellas quiere ser ingeniero. Imagínense para esa época. Los ingenieros eran solo hombres y ni hablar que eran blancos. Y ella, que quiere eso, tiene que pasar por ir a estudiar a un lugar, a una universidad, hacer un curso, que sin eso no se puede pasar a ingeniería. Y ella va ante el juez y hace una petición. Un ejemplo de oratoria que a mí me emociona. Así que se los quiero compartir, porque ella sí sabe cómo decir. Sí. Tiene que poner compartir sonido y optimizar para clip. Ay, qué divina. A ver, ¿cómo? Venga y ayude, venga. Por ahí, mirá. Así entras a ella. Buenísimo, gracias. Y hay que sacar el audio de acá y todo eso. Sí. Bueno, el que se tenga que ir, perdón. Bueno, cada uno verá, son todos adultos. Hampton High School is a white school, Mrs. Jackson. Yes, Your Honor, I'm aware of that. Virginia, still a segregated state. May I approach your bench, sir? Your Honor, you of all people should understand the importance of being first. How's that, Mrs. Jackson? Well, you were the first in your family to serve in the armed forces, U.S. Navy.
The first to attend university. What's the point? I plan on being an engineer at NASA. But I can't do that without taking them classes at that all-white high school. And I can't change the color of my skin. So I have no choice but to be the first. Which I can't do without you, sir. Your Honor, out of all the cases you're gonna hear today, which one is gonna matter 100 years from now? Which one is gonna make you the first? Cuando les pasa como a mí. Apagaron el micrófono. No se escucha. Ahí va. Ahora sí, ahora sí. Nada. Estábamos hablando mal de ustedes, pero nada más. Bueno, estaba preguntando qué les hizo sentido, con qué se quedaron resonando de lo que acaban de ver. Ahí levanta la mano, Juli. No, me dio la sensación de que traía estos elementos que mencionabas hoy, digamos, que estaba la intención, la gestualidad, el tono de la voz, el cuerpo y la palabra, todo coincidía. Coincidía, ¿me puedo acercar? Mi cuerpo. Además pregunta, ¿me puedo acercar? Sí. Se acerca, ¿no? Ya, vos y yo estamos más cerca, ¿no? Y además te doy el poder a vos, te pregunto. Nos dice, me voy a acercar, permiso. ¿Me puedo acercar? Esto que pueden venir y sentarse, ¿no? Aquí. Y además está re clara la intención y todo el tiempo busca en nosotros. Vamos a ser los primeros, usted y yo. La empatía. Yo sé que usted es igual a mí en esto. ¿Cómo influye el futuro? Totalmente. Esto es historia para el futuro. Un poco lo que traíamos hoy con la oratoria, ¿no? Cómo hacer hoy, porque en realidad está haciendo también para el futuro. De cómo la palabra influye, a ver. ¡Qué increíble! Cómo las palabras influyen. Y surge de palabras, vieron que las frases son chiquitas, cortitas, asertivas, que decíamos hoy, ¿no? La asertividad de lo que dice, y de la gestualidad, y de la presencia, su señoría, todo el tiempo diciéndole yo lo reconozco, yo lo respeto en su lugar, pero acá hay un nosotros también. La complicidad con él, porque al principio es como las palabras cruzadas, esto lo voy a hacer, gracias a usted, con usted, un nosotros. En épocas que el blanco y el negro no generaban un nosotros, ni por casualidad ella crea un nosotros. Es increíble. ¿No? Le está diciendo que hacer así es crear una posibilidad para el futuro, y él va a ser el pionero en eso. Lo está posicionando en un lugar de privilegio al estar con ella en esto. Sí. Que sienta empatía porque le trae la historia de vida de él. Exacto, exacto. Siempre se dice con la palabra esto. Da aquello que te gustaría que te den. ¿No? Cuando dice yo te doy un masaje, bueno, ahora vos, ¿no? Pero empezar dando, ¿no? Yo te doy escucha, bueno, ahora escúchame. Yo te doy una mirada amorosa, yo te trato con respeto, bueno, ahora viene lo mismo. ¿No? Es eso. Que no podían ir al mismo baño. Pero en la película lo muestra, ella llegaba tarde porque no tenía un baño. Se la súper recomiendo, se llama Talentos Ocultos. Ahora partes de la NASA tienen el nombre de estas 3 mujeres en sus pabellones, porque han sido, es una alegría que le hayan sacado a la luz estas historias. Entonces, ¿cómo imaginan que termina? Porque este video no termina ahí. ¿Qué pasó después de eso? ¿Qué dijo el juez? Dijo que sí, y le dijo, es hermoso que le dice, bueno, pero en el horario de la noche. ¿No? Cuando esto que sentimos que no estoy cediendo, ¿eh? Bueno, andá, pero te busco temprano. Entonces, él queda ahí como con la autoridad la tengo yo, pero sí. ¿No? Y es genial. La verdad que no tiene desperdicio. No tiene desperdicio. Bueno, yo les voy a compartir unas palabritas que traje así al azar, y después, si no hay más preguntas, quizás nos despidamos porque, por respeto al horario, porque habíamos dicho 1 hora, pero verán que me puedo quedar. A ver, les traje algunas así para compartir, algunas que me hacen sentido a mí. Sigamos con... Bueno, ese era el título, debería haber estado antes, pero ya sabían a que venían o no. Sí. Ok. Esa es la peli. Serendipia. No pongas el coso. ¿Qué es serendipia? Está re de moda, ¿lo vieron?
una palabra que no usábamos nunca, ahora está re de moda. ¡Qué bueno! Porque la idea es que alguien se vaya y dice, ay, vos sabés que en este momento aprendí lo que es serendipia, qué sé yo, por lo menos llevo algo. Serendipia es haber encontrado, a ver, está la definición. Circunstancia de encontrar por casualidad algo que no se buscaba. ¿No? Entonces yo abro un cajón y mira, esto que pensé que lo había perdido, ¿no? Es una serendipia. Entonces en vez de decir, habrá sido por casualidad, por causalidad, yo creo en la causalidad de la casualidad, de la cosa del cosito, ahora digo serendipia. Y es eso. ¿Cómo le ponen en una oración? No sabés la serendipia que viví hoy. Encontré lo que buscaba, es una serendipia. Se reusa. Estaba buscando, no sé, una cosa y terminé en un negocio, una serendipia. O sea, sí, me encanta. ¿Está en el diccionario? Sí. Sí. ¿Es un sustantivo? Sí. Ok, sigamos. Otra. Clic. Eso. Filautía. ¿Sabes? No sabe. Filautía. Filautía. Yo se la mandé hace muy poquito a una amiga y le digo, esto siento yo con vos. Esto siento yo con vos. Significa amor propio, autorreconocimiento y amor a uno mismo, y se lo trae mucho desde la amistad. La amistad permite, la veo allá mi amiga al fondo, permite quererte sin dejar de quererme. ¿Cuántas veces aprendimos o mal aprendimos que si te quiero tengo que dejar de hacer lo que necesito? ¿No? Y la verdad es que yo puedo hacer lo que necesito y además te quiero. ¿No? No puedo acompañarte a las 4, pero puedo ir a las 5, porque a las 4 tengo otra cosa, porque me quiero, pero a las 5 voy con vos porque te quiero. Es posible. Eso es filautía. Muy bien. Atiquifobia. ¿Qué será la atiquifobia? Digo porque yo me imaginé que venían de psicología, yo no hice mi propio mundo, ¿no? Entonces dije, van a venir y voy a traer palabras. Atiquifobia. Es el miedo específico al fracaso. A ver. ¿Ok? Bien. Entonces cuando uno dice, es que me da miedo el cambio, pero ¿qué es como el cambio? Vos me estás diciendo que este trabajo que vos tenés ya no lo querés, y que este te va a traer beneficio, y que, entonces el cambio lo que da miedo, no, claro, le da miedo fracasar. Eso es. Entonces uno dice, ok, le da miedo al fracaso. ¿Vamos a hablar del fracaso? No al cambio, del fracaso. Y eso es revelador. Tiene un nombre. Soliloquio es re para fonos. Pero, ¿qué sería el soliloquio? Eso. Para nosotros, para cuando tenemos pacientes chiquititos y tienen soliloquio, es lo mejor que nos puede pasar. Porque juega y habla solo. Después creces y decís, está loco. Pero en realidad, no está loco. Es un soliloquio. Hablamos con nosotros mismos todo el tiempo. A veces en voz alta. Y eso es soliloquio. Gracias a eso, entendemos cómo se desarrolla el lenguaje, y cuando un adulto lo pierde, gracias a lo que vimos a los niños, sabemos cómo ayudarlo. Pudimos entender cómo se fue estructurando el lenguaje, porque el niño iba hablando en voz alta. ¿Ok? Eso es un discurso, no es como... Eso es una muletilla. Pero, un bastón en la palabra. Yo digo algo, o lo mismo y lo repito. Sí, no. Eso es una manera de ordenar mi pensamiento lingüístico, y se escucha como un eco, como una muletilla, como que necesito volver a decir. No sería un soliloquio. Un soliloquio es yo me levanto y hablo sola. No, ¿sabés qué voy a hacer cuando? No, se lo voy a decir porque eso sería un soliloquio. ¿Ok? Hablo sola en voz alta. Exacto. Pero no es una patología, ¿eh? Okay. Conticinio. ¿A qué no saben lo que es conticinio? Me encanta esa palabra. Conticinio. Vamos a ver lo que es conticinio. Es la hora de la noche donde yo estudiaba. Porque ahí había un silencio espectacular. Es ese momento de la noche que está bien oscuro y todos duermen. Y hay silencio. Eso es. Ok. Y ahí, pactar en mí es lo que decíamos de impactar. Como yo voy a pactar conmigo, ser respetuoso de lo que digo y lo que no digo, hablarme con honestidad, usar con cuidado las palabras, usar ladrillos para construir y no para destruir, ¿no? Cómo impacta en mí, porque piénsenlo un poquito y a ver si les pasa que cuando decimos incluso de mala manera o lo que no queríamos decir, el otro se siente mal, pero uno, o no. Es como que me la tiré a mí primero. Entonces, siempre es por el bien de todos. Mientras que el crecimiento sea mutuo, vamos por ahí. No es en beneficio de unos, de otros, ¿no?
Bueno, gracias, Lisa. Sí, los que se quieren y tienen que ir, por supuesto, son todos grandes, todos tienen libertad. Yo me voy a quedar un ratito para escuchar preguntas aquí y preguntas allá. ¿Cómo quieren? ¿Quién necesita preguntar, decir algo? Así no me voy con nada por no haberme animado a decir. Este no sería el lugar para eso. Después de lo que hablamos, nadie se tiene que quedar con vergüenza. ¿Algo para preguntar o decir? Excelente como siempre es un placer escucharte, querida profe. ¿Cómo se llama su video? Muy interesante. Material práctico para el registro de síntomas vocales. Es un material práctico para el registro de síntomas vocales. Es como que en el título está, ¿para qué sirve? Interesante como siempre, profe. Gracias. Hubo otros mensajes muy lindos también, todos ponderándote. Esos copiámelos así, o sea, los días que estoy así me los leo. Los digo a mí. Qué impecabilidad. Un abrazo desde Rosario. Ay, Bebo, mi amor. Lo más lindo además es que la mayoría los conozco. Tengo como mi grupo de seguidores. Gracias, gracias, gracias. Bueno, preguntas, comentarios. ¿Cómo se van? Con una palabrita. ¿Cómo se van? De 10. Acá hay una pregunta. Vos decías que hay más o menos 100.000. 40.000 son las que más. Los que más tienen vocabulario, 40.000 más. Menos palabras. ¿Qué me da vocabulario? En realidad a mí yo no creo en los números, me parecen divertidos, por eso les digo, hay 100.000, tenemos miles, pero claro, bien, lo ideal es que uno empiece a revisar si en el día dijo muchas veces las mismas, entonces cree que dijo muchas palabras, pero en realidad dijo una variedad de 300, o si tengo la posibilidad de irme hoy diciendo serendipia, o si me voy diciendo, no sé, ¿no? A ti, alguna palabra de las que flautía, o no sé, ¿con qué me voy de nuevo? Y cómo voy en la lectura haciendo como ese aprendizaje de nuevas palabras, cómo puedo jugar a decir de otra manera esto que digo así, si no te lo digo así, ¿cómo te lo diría? Es un arte a desarrollar. Si me interesa, la tengo que ampliar, porque eso me va a permitir mostrar mi mundo de otra manera, con más colores, con más riqueza. Pero no hay un número, los niños tienen primero muy poquita, juxtaponen, les faltan nexos, después cada vez más y después más. Usamos en el día, dicen que usamos alrededor de 300 o 500 palabras diferentes en el día, habiendo muchas más, ¿no? Tomando a todas las palabritas, o sea que, no sé, nunca hice una investigación de números, pero sería eso. Sí, Gaby. Sí, Judy, perdón. No hay problema. Vos decías hoy, bueno, primero una cosa en relación a lo que dice la señora. A mí de chica me decían que había que leer mucho porque así aprendíamos más palabras, es una manera. Es una manera, depende de lo que haga con eso. ¿Sí? Hay gente que lee mucho y no tiene buena ortografía. Hay gente que lee mucho y no tiene buen vocabulario. Hay gente que lee mucho pero después no te puede contar lo que leyó, o te lo cuenta con un lenguaje súper pobre, ¿no? Entonces es lo que haces con eso. Es lo que hago con eso. Yo escucho mucha música. ¿Canto bien con eso? Ok. Entonces, ¿qué hago con eso? Si la lectura es un no, digo, pero es que no tiene que ver con lo que escucha. Porque me gusta, pero no tiene que ver con lo que escucha. Entonces, pero no viene de ahí. Entonces, si yo quiero usar la lectura para eso, en el texto, una vez que encuentro una palabra nueva, la busco en el diccionario, la trato de usar, la comparto. Les dije que cuando la uso más o menos 14 veces puedo decir que es mía. Entonces, ¿puedo usar la lectura para eso? Sí, pero no es que naturalmente se va para ese lado. Otra pregunta es en relación a las emociones. Comparto que tenemos mucha dificultad de poner en palabras o expresar con las palabras esto que vos decías hoy, en la frustración, encontrar la palabra. ¿Cómo se hace para incorporar, aprender? Ok. Mira, yo te voy a decir lo que hice yo. ¿Cómo se hace? No tengo ni idea, pero sí cómo me sirvió a mí. Hay un libro hermoso que se llama otro que piensa como yo, que en el título te pone lo que vas a encontrar así de una. Se llama La sabiduría de las emociones. Bien fácil. Lo escribe Levi, es un psicólogo que a mí me gusta porque habla de manera muy fácil, y él describe una por una las emociones. De hecho, la definición de miedo que yo uso, porque es la que a mí más me ayuda, es de él. Él dice,
Miedo es una sensación que se percibe, la percibo yo, como una sensación que se percibe, o sea, no es un sentimiento, no, es una sensación que se percibe cuando la amenaza parece ser más grande que mis recursos. ¿Ok? Entonces miren qué maravilla. Si yo tengo miedo, y yo sé que miedo es igual a amenaza más grande que mis recursos, puedo empezar. Para esta amenaza, ¿realmente es así de grande? ¿Cómo puedo hacer para que no sea así? Mis recursos son así de chiquitos. ¿Cómo puedo hacer para tener más recursos? Entonces yo ya puedo gestionar el miedo. A mí él me abrió la puerta. El miedo es, bueno, el miedo es el que enseña. ¿Qué te enseña a correr? Quedarte pálido, o sea. Entonces, está buenísimo empezar a decir, yo tengo algo que no sé cómo se llama, que es más o menos del color de la tristeza, pero no sería, ¿no? Porque aparte, por ejemplo, la añoranza es una tristeza con alegría, porque lo que yo estoy triste, la tristeza es por aquello que fue. De hecho, muchas tristezas vienen de las alegrías. ¿Por qué? Porque todo eso que fue una alegría y hoy no está, a mí me genera muchísima tristeza, ¿no? Entonces la añoranza es esa tristeza por aquello que fue una alegría, porque si no, no me daría añoranza. Por lo tanto, hay tantas emociones. Yo digo, no es que estoy triste, estoy como que extraño, ¿no? Añoranza se llama, nostalgia es otra cosa. Y él te describe una por una, y es el ABC, es el diccionario. Yo puedo empezar a leer y decir, esto, ahora ya sé a dónde calza cuando yo lo siento. Esa es una posibilidad. Y hacer registro. Me sentí, ¿no? Registro. ¿Y cómo te sentiste? ¿Qué hiciste con eso? ¿Qué palabras? Cuando estás en esa emoción, ¿qué pensás? ¿Qué sentís? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? Empezar a descubrir ahí. Ahora hay mucho de educación. Sí, hay mucho. Con los niños, pero digo porque creo que en los niños se está trabajando mucho más, pero nosotros ya... Muy bien, me encanta. Tenemos que aprender. Aprender con ellos, porque ellos tienen mucho más fresco y más honesto y más genuino, la emoción, no te la disfrazan de nada. Pero aparte es encontrar eso que decís vos, nosotros tenemos los colores básicos, como yo siempre estoy con el rojo, el azul y el amarillo, ¿no? Y los chicos me vienen con el verde, mezclaron el azul con el amarillo. Entonces yo tengo que decir, a ver, entre el rojo y el amarillo, ¿qué hay? Entre el enojo y la tristeza, ¿qué hay? Frustración. Entre la alegría y la tristeza, añoranza. Y ellos me dan esos colores del medio, y mi paleta empieza a crecer impresionantemente. Y cuando yo sé que lo que está pasando ahí es entre la alegría y la tristeza, y que se llama añoranza, yo tengo que decir, bueno, ¿qué es lo que perdí? No tengo que estar, estoy mal, bueno, ¿qué sentís que perdiste? ¿Qué es eso que te hacía tan feliz que hoy no está? ¿Cómo lo podrías recuperar? ¿De qué manera? Entonces ya sé por dónde ir. Me permite un camino, no me quedo ahí de nada, con la emoción. ¿Ah? Buenísimo. Pero ese libro te recomiendo, debe haber 1000 más. Ese es muy viejo, pero es mi ABC. Eso es lo que a mí más me ha servido. ¿Qué más? ¿Algo más? Sí. Un simple comentario desde el punto de vista de una carrera completamente distinta, pero que también influye mucho la palabra, de ciencias políticas. Claro que sí. El discurso político, yo estoy asesorando una figura política, y ver cómo yo puedo influir en lo que el político diga, y lo que el político diga influye en la gente. Enseñarle, digamos, qué es lo que verdaderamente se quiere, se busca, para atraer, o simplemente para generar una idea, para que el otro sienta, quizás, una idea, compartamos una idea como político, porque el político a la gente. También, cómo influyó en la historia de nuestro país. Sí. Cómo los grandes oradores de nuestra historia han sido personas con gran oratoria, y que han cambiado la visión del país completamente de un punto al otro. También, digamos, la formación de cada uno depende de cómo va a influir la palabra en las personas, o qué es lo que buscamos generar, qué impacto busca generar una persona a través de un pensamiento, de una idea. Quizás ni compartimos como políticos la idea, pero la decimos porque nos queda bien, nos llama la atención. Hoy se ve mucho el discurso de un político en particular, que lo voy a nombrar, de cuando soy adepto, de Javier Milei. Lo disruptivo que puede llegar a ser una persona para llamar la atención, o para explicar una idea, para expresarla, para generar impacto, o ideas contrapuestas de personas quizás más
más tranquilas a la hora de expresar una idea, y cómo el discurso político genera un cambio o una realidad de un grupo, de un frente. Ahora no se habla más de partidos políticos, ahora de frentes políticos, o cómo de una figura política esencial o particular de alto rango puede cambiar la visión de un país. Ok. Yo lo que te agradezco, lo que has traído, es un capítulo aparte, para mí es un capítulo aparte, y a diferencia de ustedes, que vienen claramente desde un lugar de esto, de que hay un tema que los convoca por igual, ¿no? Desde lo que vos traes, el discurso político no sabe quién es su auditorio, tiene que encontrarse con la diversidad, con las diferencias, con lo que a unos les conmueve, al otro les lo rechaza. Entonces es todo un capítulo aparte, pero que nos vuelve a mostrar que la historia dice que la palabra ha sido de gran poder, ha sido la herramienta de poder. Entonces implica una responsabilidad, implica un compromiso, implica una disciplina, como estás haciendo vos, porque vos decís, wow, con la palabra, ¿no? Se llega o no se llega a muchos lugares, y quién es ese otro, porque no es lo mismo hablar en un contexto de obviedad, donde yo sé que lo que el otro piensa, siente o entiende por lo que digo, y en lugares donde todo lo que diga va a ser escuchado de otra manera. Entonces, es un recapítulo, y ahí la oratoria merece un capítulo especial. Y me alegra que vos lo veas de esa manera, que digas, wow, esto es un tema. ¿Sí? Coincido con tu punto, sí, totalmente.